Hola a todos. Hoy en día vamos a ver presentamos la historia real y la película de las 13 Rosas. La Guerra Civil Española, 1936 y 1939, fue un conflicto entre el bando republicano y el bando nacional dirigido por el general Franco. Durante la guerra hubo rebelión. Las 13 Rosas fueron 13 mujeres de entre 18 y 29 años, fusilando contra el tapia del cementerio de Almudena, Madrid. Antes de ser condenadas a muerte por consejo de la guerra, bajo acusación de un delito de adición a la rebelión. Esta película cuenta la triste historia de las 13 primeras mujeres muertas sobre el régimen de Franco. Estas 13 mujeres, conocidas con el nombre simbólico de 13 Rosas, combatieron por la libertad de España. Esta película es un himno para todos, pero sobre todo para las mujeres, porque representa a todas las mujeres de la sociedad y de la vida. Eran hijas, hermanas, primas, tías, novias y también madres. Voy a morir con la cabeza alta. Solo por ser buena. Tú mejor que nadie lo sabes, Quique mío. Solo te pido que seas muy bueno. Que quieras a todos. Que nunca guardes rencor a los que dieron muerte a tus padres. Eso nunca. Si fueron demasiado pronto, desgraciadamente, su memoria será siempre celebrado de generación en generación. Esta película es un homenaje a todos los que combatieron para la libertad. La 13 Rosas es una 2007 película española dirigida por Emilio Martínez Lázaro. La trama, basada en una historia real, sigue el trágico destino de 13 mujeres jóvenes. La película está producida por Enrique Cerezo y escrita por Emilio, Pedro Costa y Iñaco Martínez de Pisón. Fue editada por Fernando Pardo, publicada en el 19 de octubre de 2007 en España. En España, la película solo tuvo una cálida acogida de parte de críticos y audiencia. Por otro lado, una anciana se exclamó después de su primera muestra que General Franco no podía haber sabido de las ejecuciones. Las 13 Rosas ha recibido 14 nominaciones a los premios Goya. Ganó 4 Goyas: la mejor cinematografía, la mejor traje, la mejor banda sonora y la mejor actores.